Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un gran placer poder reencontrarme nuevamente con todos ustedes para tocar un tema fundamental. Creo que es una de las preguntas más importantes que todo ser humano debería hacerse. Hablaremos acerca del sentido de la vida. Primero quisiera dar una pequeña explicación sobre esto del sentido. ¿Qué significa el sentido de la vida? O sea, cuando uno dice quiero conocer el sentido de la vida, ¿de qué está hablando? ¿De qué se trata hablar acerca del sentido de la vida? El sentido tiene varios significados. Primero tiene que ver con el mismo significado de la vida. Muchas veces cuando uno pregunta sobre el sentido de algo, está preguntando sobre el significado de eso. Entonces, una de las formas de poder hablar sobre el sentido de la vida es decir cuál es el significado de la vida. Esa es una forma de entender el sentido de la vida. El segundo punto tiene que ver con el objetivo de la vida. Es decir, cuando alguien pregunta acerca del sentido de la vida, lo que quiere en realidad consultar es cuál es el objetivo de la vida. Podríamos decir el por qué. El primer significado es el qué, o sea, el sentido de la vida con esta frase: ¿qué es la vida? Estamos consultando o interrogando acerca del significado. El segundo es el por qué la vida, o sea, cuál es el objetivo, el para qué vivo, para qué existo en esta vida. La tercera forma de entender el sentido es la dirección, hacia dónde me dirijo en la vida, porque la vida no deja de ser un camino en donde todos estamos viajando, transportándonos. Entonces está claro que una de las formas de entender el sentido de la vida es entender hacia dónde me dirijo, o sea, cuál es mi dirección en la vida. Y podríamos seguir hablando sobre el tema del sentido de la vida en sus distintos significados, pero yo con estos tres más o menos resumo un poco los temas que vamos a tocar nosotros. Entonces, muchas veces necesitamos responder a la primera pregunta: ¿qué es la vida? Muchas veces necesitamos responder a la segunda pregunta: ¿por qué la vida? Y muchas veces deseamos o necesitamos responder a la tercera pregunta: ¿hacia dónde me dirijo? ¿Dónde es mi dirección? Esa es un poco la primera cuestión que para mí es importante entender. Cuando hablamos del sentido de la vida, ¿de qué estamos hablando? Con respecto a la vida, también tenemos que explicar que la misma vida tiene sus diferentes o distintas dimensiones. Muchas veces cuando la gente habla de la vida, habla de vivir, o sea, nosotros cómo vivimos. Muchas veces hablan de la vida como la existencia, o sea, el mundo, lugar de existir, escenario de existencia. O sea, no es mi vida, sino la vida en sí, la existencia de todos los seres. Pero bueno, yo a través de estas 30 pequeñas charlas voy a ir explicando uno a uno estos temas para al fin y al cabo poder tener un concepto claro de la vida y de su significado, un concepto claro de el sentido hacia el cual nos dirigimos, la dirección a través de la cual vivimos por ella, para ella, hacia ella, y el objetivo de nuestra existencia. Nosotros, si hacemos un estudio o una investigación acerca de los tipos de vida que existen, por lo menos los tipos de vida que nosotros podemos percibir, o sea, lo que el ser humano
entiende o percibe como vida, llegamos a una conclusión que por lo menos existen tres formas de vida. En los hadices, en las narraciones, cuando hablan acerca del ruh o el espíritu, que es lo que supuestamente da vida, cuando hablo del espíritu estoy hablando de aquella realidad divina que Dios insufló en el ser humano, cuando el Corán dice وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, es decir, insuflé en el hombre, cuando Dios creó a Adán, de su espíritu. Que eso se transforma en la vida terrenal, en el alma del hombre. Cuando uno ve esta relación entre el ruh y el cuerpo, que este cuerpo material, que sería la dimensión animal del hombre, tiene este movimiento y todo lo que ahora vamos a explicar gracias al ruh, a eso lo llamamos alma, o sea, ese tipo de alma. En las narraciones aparecen tres tipos de alma o espíritu, por ahora llamémoslo alma o espíritu, da lo mismo. Está el espíritu vegetal, la vida de las plantas, de los árboles, de los vegetales. Está el espíritu animal, de todas las razas y todas las especies y todos los distintos grupos de animales. Y está finalmente la vida humana. En las narraciones aparece una diferencia entre la vida de los vegetales, la vida de los animales y la vida de los seres humanos. Que algo similar también aparece en las filosofías orientales y en las filosofías antiguas. Muchísimos filósofos siempre han tocado este tema, por eso yo siempre trato el tema de la filosofía como una de las bases del pensamiento humano y como una de las disciplinas y de las experiencias que han logrado explicar y dar una interpretación clara sobre la cuestión del hombre, del ser humano, de la existencia, del mundo, del universo, de Dios. Entonces también seguramente vamos a estar hablando sobre la vista o la visión de los filósofos. La vida vegetal es comparada con los seres que son inertes, no tienen ruh, ni nafs, no tienen ni espíritu, ni alma, como las piedras, por ejemplo, como los minerales. Los dos son cuerpos, los dos tienen, digamos, una construcción material, es un cuerpo. Si uno ve, por ejemplo, una montaña de piedra, ve un cuerpo, y cuando uno ve un árbol, ve un cuerpo. Pero la diferencia entre estos dos está en que el árbol, además de ser un cuerpo, tiene la capacidad de desarrollo, tiene la capacidad de crecimiento. ¿Qué significa desarrollo y crecimiento? Significa el movimiento hacia un estado de perfección, en el sentido que ese mismo árbol en algún momento había sido una semilla, y esa semilla fue sembrada y a través del tiempo se transformó en un brote, luego en un cabo, luego en una planta, luego en una flor, hasta terminar esta aventura del crecimiento, transformándose en un árbol que da frutos y finalmente se marchita o deja de existir con su desaparición. Entonces hay un desarrollo, hay un crecimiento. En algún momento este árbol era otra cosa, era una semilla y ahora es un árbol. A eso se le llama crecimiento, a eso se le llama desarrollo. Entonces, la vida vegetal es esta capacidad de desarrollo, cosa que no pasa con los minerales. Si yo agarro ahora este anillo que está hecho de un mineral que se llama agata y lo dejo acá, aunque lo riegue todos los días, esta agata va a quedar de la misma forma. No hay un cambio, no hay un desarrollo, no se transforma más que en nada. No es como la semilla que hoy era semilla y un día se transformó en árbol y dio frutos, por ejemplo. No.
Entonces, esa es la diferencia entre la vida y la no vida. La no vida no permite un desarrollo, no permite un crecimiento. Ahora bien, en el tema de la vida vegetal, nosotros solo podemos decir que es un cuerpo en desarrollo. Quizá algunas ciencias, a través de los tiempos, han descubierto que quizá no solo la vida vegetal es desarrollo, sino que además del desarrollo tiene algo diferente, como puede ser, por ejemplo, la percepción, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que hay un sentido de poder percibir la realidad por parte de las plantas o los vegetales. Hay una capacidad de sensibilidad. Pero bueno, yo no quiero meterme en esos temas porque son, por un lado, científicos y por otro lado, un tema de diferencia entre los científicos. Simplemente quiero decir que existen ciertas características en los vegetales y en las plantas que quizás basa su movimiento en algo más allá de su crecimiento, o sea, un crecimiento que también lleva consigo sensibilidad, percepción y una existencia distinta. Entonces, el primer tipo de vida es la vida vegetal, lo que diferencia a los seres no vivos, los minerales, por ejemplo, los seres inertes, con un ser vivo es que hay un tipo de vida que le da al cuerpo, a la materia, crecimiento, desarrollo. A eso llamamos, digámosle por poner un nombre, el espíritu vegetal o la vida vegetal. Hay un segundo grado de vida que tiene que ver con la vida de los animales. ¿Qué significa? Significa que el animal, además de ser cuerpo como lo es el mineral, como lo es la montaña, además de ser desarrollo y crecimiento como lo es la planta o el vegetal, también tiene un movimiento. Por eso la diferencia entre un árbol y un león es que los dos son cuerpo y los dos crecen, pero el árbol no tiene la capacidad de moverse, el león sí. Entonces ese es un segundo grado de vida, o sea, una vida más profunda, una vida más potente. O sea, hay una potencia en esa vida que no existe en la vida vegetal, porque el león tiene voluntad propia de poder moverse. Entonces puede irse de la derecha a la izquierda, puede entrar y salir, puede subir y bajar. Ese movimiento le da una vida de un sentido mucho más profundo, porque además del desarrollo puede moverse. Hay una tercer forma de vida, una tercer profundidad en el sentido de la vida, que es la vida humana, en donde el ser humano, además de ser como la montaña cuerpo, y además de ser como la planta desarrollo y crecimiento, y además de ser como los animales voluntad y movimiento, tiene algo distinto que es la capacidad de pensar. Por eso algunos filósofos han propuesto la definición del ser humano como un animal pensante, un animal racional, un animal que tiene la capacidad de poder transmitir conceptos de ciertas cuestiones, percibir las realidades, imaginar, pensar, investigar, calcular, analizar, etcétera, etcétera. Hasta acá la explicación de las distintas formas de la vida. En el próximo programa continuaremos y profundizaremos más sobre este tema. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.